Práctica 18. Tenemos la pregunta 1 que nos indica que debemos responder una serie de preguntas que vienen a continuación. Vamos con la A. Sea P 4,6 un punto tal que P también puede expresarse de esta manera. Como P de H menos 3, K más 1. Recordemos que el primero que se nombra es X y el segundo que se nombra es Y. Por lo tanto, este de aquí le correspondería a X, que es 4, y el otro le correspondería a Y, que es 6. O sea, este es X, este es Y. Entonces, H menos 3 es lo mismo que 4 y K más 1 es Y, corresponde a 6. Aquí, este 3 se está restando, lo pasaría a sumar. Y 4 más 3 son 7. Aquí ese 1 está sumando, lo paso a restar. Y eso me da 5. Entonces, este 1 suma al lado izquierdo del igual. Al lado derecho del igual, él resta. ¿Qué fue lo que hice en realidad? Lo quité de aquí, lo quité de aquí. A los dos lados. Lo quité porque vea que aquí ya no está. Nada más aparece al otro lado. Bien. Este ya sería lo que hay que hacer. Ya calculé el valor de H y el de K. Listo. Ahora acá tenemos la B. Tenemos que graficar la recta X igual 3, que es una recta vertical, para un valor horizontal del 3. Luego Y igual menos 3. Entonces voy a hacer otra recta. Y igual menos 3. Y ese punto, aquí va a estar el punto que ellas forman. ¿Qué punto forman ellas? Ellas forman el punto 3, menos 3. Recuerde, primero es X, después es Y. Ahora voy con la otra, que lo voy a hacer un poco más delgadita. Y dice que la X vale menos 2. Aquí está el valor de X vale menos 2 en todo ese trayecto que está vertical sobre menos 2. Y la Y dice que vale 1. La Y vale 1 en un trayecto Y1, sí. Y1 vale 1 en todo este trayecto horizontal. O sea, la Y es el eje horizontal, recordemos que es X. El eje vertical es este de aquí, es Y. Ahora, el eje vertical Y tiene un alcance más bien horizontal. O sea, todo este es donde rige el 1 de Y. De menos infinito más infinito rige el 1 de Y. Pero Y es un valor, el eje Y es este, el vertical.
Entonces, esto de menos infinito más infinito se puede encontrar con el valor de x. El valor de x, el eje x es horizontal, pero su alcance es más bien vertical. Entonces, para menos 2 de x, de menos infinito a más infinito, ahí se puede encontrar con algún valor de y. Como en este caso, acá es este punto que forman es el menos 2,1. Luego acá tengo que determinar las coordenadas de cada punto. Tenemos el punto A, que tiene coordenadas menos 6, menos 4. No, menos 6 no. Ese 6 es positivo. 6, menos 4. ¿Por qué? Porque él está aquí. Este es el 6 de x. Este es el menos 4 de y. Ellos concurren aquí donde está A precisamente. B es menos 4, menos 3. Esas son las coordenadas. C están las coordenadas 6, 3. C está en 6,3. E está en el menos 6 de x y en el 3 de y, o sea, es menos 6,3. F está en el menos 1 de x, en el menos 4 de y. Y G está en el 0 de x sobre el eje, sobre este eje, aquí la x vale 0. Entonces, G está en el 0 de x, en el menos 3 de y. Listo. Luego acá tenemos que será el segmento BC, que tiene extremos en 1,1, 1,1, ahí está B, y en 7,1, ahí está C. Dice que construya un cuadrilátero con, el cual dice la base de un cuadrilátero de 24 unidades cuadradas de área. Ubica el segmento en el plano cartesiano. Ya lo ubiqué, ahora voy a dibujar el segmento. El segmento sería este. Pero además dice que que construya un cuadrilátero. Bueno, puede ser un rectángulo, un romboide para más fácil, esos son los dos. Vamos a ver cuánto mide este. Llega a 7, pero comienza en 1, o sea, 7 menos 1 me da 6. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Necesito, tiene que dar 24, o sea, 6. ¿Por cuánto me da 24? 6 por 4. Entonces necesito que tenga 1, 2, 3, 4. Puedo hacer un rectángulo que tenga, y tengo 4, que tenga 4 unidades de ancho. Entonces, ese rectángulo tiene 4 unidades de ancho. Esto sería, dice que lo llame con A y con D e indicar las coordenadas. Voy a poner A aquí. Las coordenadas de este punto A serían 1,5.
y las coordenadas de D serían 7,5. De forma que esto mide 1, 2, 3, 4. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean que 1, 2, 3, 4. 6 por 4, 24. Ahí está. Ya hice lo que se pedía. Listo. Ahora acá dice que construye un triángulo de 15 unidades cuadradas de área. Nombre sus vértices con A, B y C. Bueno, voy a poner aquí 15 de área. Bueno, recordemos que el área es base por altura entre 2. Entonces, necesito que el área sea 15. Si este 2 lo paso a dividir, perdón, a multiplicar a 15, me da 15 por 2 es base por altura, 30. O sea que la base por la altura, necesito dos números que multiplicados den 30 para que al dividirlos entre 2 me dé 15. Y lo más fácil, vea, es que ya esto está puesto aquí en desde 0 voy a agarrar de 0 hasta el 10 hay 10 unidades. Y luego tendría que multiplicar por 10 por 3, 30. Entonces sería, voy a hacerlo acá. Voy a hacer el triángulo. En realidad se puede hacer en cualquier, voy a hacerlo aquí. Ahí ya es, aquí le voy a poner el punto, aquí voy a poner A, aquí voy a poner C, luego me falta B. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ahí se me forma el triángulo. Vamos a ver aquí. Listo. Vean lo siguiente. Esto es, aquí son 10 y la altura sería 1, 2, 3. 10 por 3 me da 30. Dividido entre 2, 15. Aquí ya no me serviría. Ahora, aquí ya no me serviría porque ahí la altura sería 1, 2, 3, 4. Y 10 por 4 me daría 40, que entre 2 son 20. Entonces, la altura me sirve aquí. ¿Y dónde? En cualquiera. La puedo poner ahí. Ahí. En este caso, la altura, vea que es. La base es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La base es 10 y la altura 1, 2, 3. 10 por 3 son 30, entre 2, 15. Pero la altura la puedo dejar ahí o aquí. En cualquier parte de esta recta, aquí voy a poner una recta. La altura puede estar por ahí. Incluso la altura puedo ponerla aquí, puedo hacer un triángulo, la puedo dejar ahí, ese vértice, lo puedo dejar ahí, aquí, en cualquiera de estas partes puedo dejar la altura. La altura no, me refiero al otro punto para que la altura sea 3. Ahí lo puedo dejar, por ejemplo. Voy a dejarlo ahí. Entonces, acá voy a poner las coordenadas del punto B. En este caso yo elegí ese. Van a ser las coordenadas 9,4. Vea que esta coordenada sería la A, sería 0,1 y la coordenada del punto C serían 10,1. Listo. Esta pregunta admite múltiples representaciones, pero todas tienen que dar lo mismo. Multiplicado tiene que dar 30, ¿verdad? Entonces 10 por 3, 30. En este caso estoy poniendo la altura aquí.
En la pregunta 5 tenemos la parte A, pinte de color azul la parte del eje X que queda sobre los segmentos que se ubican en la parte negativa de Y. Bueno, imagínense que este es el plano cartesiano, imagínense que lo podemos llenar de agua hasta aquí. Entonces, la parte negativa de Y sería todo lo que queda cubierto de agua y la parte positiva de Y sería lo que queda fuera del agua. O sea, la parte negativa de Y es todo lo que se ubica debajo del eje X. Este es el eje X. Entonces, la parte negativa de Y es toda esta a menos infinito. Entonces, número 1, vamos a pintar como nos da la indicación de azul. Aquí, ¿para qué pongo esas líneas? Bueno, pues con esas líneas, este segmento aquí tiene extremos, como podemos ver. Voy a pintar de azul. El segmento AB queda entre menos 7 y menos 6. Ahí queda él entre menos 7 y menos 6. Luego el otro segmento queda entre menos 4 y 0. Aquí sería entonces ahí, entre menos 4 y 0. Luego en la parte B hay que pintar de color naranja lo que queda en la parte positiva de Y, es decir, la parte del eje X que en este caso queda debajo de los segmentos, que sería entonces naranja esto. Y el otro segmento tiene extremos aquí en el eje X, tiene extremos acá. Entonces, vamos a ver la parte C. ¿Cuáles son los extremos de AB en el eje X? Bueno, AB tiene extremos acá en el eje X y serían aquí, ese AB tiene un extremo en menos 7 y el otro en menos 6. Entonces, menos 7 y menos 6. Esa es la respuesta así como digamos en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje así hablado. Es ahí funciona, es una conjunción para unir, que se usa para respuesta en español, o para unir dos cosas. Pero podemos decirlo de esta manera, podemos decir que X va a ir entre menos 7 y menos 6. Es el segmento ese. Este pedacito que está entre menos 7 y menos 6. Eso es para la X, porque vea que para la Y, aunque no me lo están preguntando, para Y ese segmento se ubica entre menos 1 y menos 4 aquí. Eso es vital para futuros niveles. Luego, ¿cuáles son los extremos del segmento HI? HI quedaría aquí. HI queda entre menos 4 y 0. Es decir, la X va a ser mayor que menos 4 y mayor o igual que menos 4 y menor o igual que que 0. Luego los extremos del segmento FG en el eje X. FG vean que FG está entre 5 y 7 para el eje X. Entre 5 y 7. Que dicho de la otra manera,
sería decir que la x es mayor o igual que 5 o menor o igual que 7. Pero para el eje Y eso cambia. Ven, para el eje Y eso va desde 1 hasta 5. O sea, los extremos son 1 y 5. Pero podemos decirlo de esta otra manera. 1 menor o igual que Y, menor o igual que 5. En este caso, esta I, esta sería una Y, no sería la conjunción I, sería la Y del eje Y, o sea que va de 1 a 5, sería esa. Esta I sí sería la I española cuando hablamos. Esos son los extremos de ese segmento. Ven, cada segmento tiene sus extremos. Por ejemplo, el segmento CE tiene extremos entre 1 y 4. O sea, sus extremos serían 1 y 4 más bien. Bien, tenemos esto ya listo. Pasamos entonces a la siguiente página. Acá, pregunta 6. En la figura hay segmentos que están bajo el eje X, otros segmentos están sobre el eje X. O sea, estos están bajo el eje X, estos están sobre el eje X. Aquí hay dos segmentos, solo que son consecutivos, y aquí hay uno solito. Pinte de color azul la parte del eje X que queda sobre el segmento que se ubica en la parte negativa. Ok, vean. Bueno, voy a hacer el azul para que no sea confuso. Entonces, ¿qué tengo que pintar? Ve que este segmento queda debajo de debajo de esa partecita, y esa partecita va desde -6 hasta -1. Bueno, ahí se me levanta un poquito. Voy a ponerla con automático para que me quede bien. Ahí sería eso. Listo, ya hice la parte A. A la parte B, pinte de color naranja la longitud del eje X que queda bajo los segmentos que se ubican en la parte positiva. Ok, entonces voy a llevarme estos. Ahora es con naranja. Ahí esos dos segmentos en realidad hacen uno solo, entonces pintaré. Y el otro sería, este segmento está entre 5. Ven, está muy vertical, entonces por eso queda así. Sería ahí. Vamos a ver si hay que hacer algo más. No, eso es. Nada más recordarles que este segmento, por ejemplo, tiene en X esto, pero en Y, vean que este segmento en Y abarca de 1 hasta 6. Eso es pues bien importante. Ahora, luego, la 7 dice pinte de color azul la A. La parte del segmento X que queda sobre los segmentos que se ubican en la parte negativa de Y. En este caso, la parte negativa de Y, estos son los segmentos que se ubican. Entonces, vean que esos segmentos, muy gruesa esa línea. Eso tengo que pintarlo azul. Entonces, vamos a pintarlo azul. Es todo esto. Todo esto cubre a esos dos segmentos que forman como un techito, pero no importa. Ahora, en la parte B, pinte de color naranja lo que queda bajo los segmentos. Entonces, eso
aquí este segmentito queda sobre el eje X, eso va de color naranja. Entonces este X queda bajo ese segmento también. Esto aquí iría de color naranja. Y también aquí y aquí. Esto. Entonces, ¿cuáles son los extremos del segmento AB en el eje X? El segmento AB tiene extremos, como podemos ver, tiene extremos en menos, voy a ponerlo con azul, queda más bonito, creo. Tiene extremos en menos 8 y menos 8 y menos 5. Eso porque estoy usando como dar una respuesta en idioma español, ¿verdad? Con la I. Pero también puedo decir que menos 8 es menor o igual que X, menor o igual, o sea, X es mayor o igual que menos 8 y menor o igual que menos 5. Ahí está X entre esos números. Esos son los extremos del segmento AB en el eje X. Luego, ¿cuáles son los extremos del segmento HI en el eje X? HI menos 4 y 0. O sea que X está entre menos 4 y 0. Y luego, ¿cuáles son los extremos del segmento DE? DE tiene extremos en 3 y 6. O sea, 3 y 6. Ahí podemos ver. O bien podemos escribir de esta manera más acertada, así. Ahora, ¿cuáles son los extremos del segmento GF en el eje Y? GF. En el eje Y, GF, vean que va de 1 a 5. Entonces podemos decir 1 y 5. En ese caso es ahí, funciona como la conjunción y. Pero si yo digo que Y, en este caso, no es la I de español para mencionar o unir una cosa con la otra, ¿verdad? Este caso sería la Y del plano cartesiano. Estaríamos diciendo que Y es mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. Ok. Y vamos acá con la última. Tenemos que igual pintar de color azul la parte que queda sobre el segmento. Este segmento es el que se ubica en la parte negativa de Y. Entonces lo voy a pintar azul. Sería entre menos 8 y 4. Luego, estos otros que quedan en la parte positiva de Y, voy a pintar de naranja la parte que queda, que sería entre menos 3 y 0. No es que siempre va a ser 0, es que en este caso pues puse los ejercicios así. Y este va desde 1 hasta 5, ¿ven? Y el otro va de 6 a 7. Porque este segmento, todo le queda aquí, al eje X le pertenece aquí.
verticalmente. Pero al eje Y sería aquí, ven. Ahora, hablando de este segmentito, que son dos en realidad, aquí y aquí, al eje X le corresponde aquí, pero al eje Y le correspondería hasta aquí, hasta 4 también. Este otro, en X solo va de 6 a 7, pero en Y vea que sube desde 1 hasta 3, ven. Ok, eso sería todo.